Sí, doctora, se ve. Ya, muy bien. Vamos a ver esta práctica, que es la práctica número 8, la parte de geoelmintos y elmintos. ¿Alguien me puede decir por qué se llaman o se los considera como geoelmintos? ¿Sí? Bueno, No escucho nada. doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, ahora Tuve sí. problemas con el servicio. A lo que leí es que son parásitos que se pueden transmitir por el suelo. Muy Eso bien, es lo que entendí, doctor. muy bien. Y por eso se los considera como geoelmintos, ¿no? Esperemos un ratito. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Yo que Juan Diego, doctora. Ay, no escucho nada. A ver, otra vez. Yo que Juan Diego. Decía de la persona que participó. Sí, doctora, es Choque Juan Diego. Ah, ya, muchas gracias. Si no, no escucho, la verdad no se ha escuchado. Bien. Bien, Juan Diego, exactamente. Son un grupo de parásitos que se pueden transmitir por el suelo, ¿no? Normalmente se los considera así, ya que estos parásitos pueden, como se dice, ambientarse, pueden madurar en diferentes tipos de ambientes, ya sean cálidos, ya sean húmedos, y estos normalmente lo hacen para poder alcanzar lo que es la etapa infecciosa, ¿no? Para eso lo hacen o tienen contacto a través del suelo, y ya sea el suelo contaminado con heces que contienen los huevos de helmintos, ¿no? Y de esa manera se va a ir infectando o produciendo lo que es el ciclo biológico. Como una pequeña introducción, mencionaré que estos parásitos son considerados como animales invertebrados de vida libre o parasitaria. Estos se pueden clasificar en tres, ¿no? Lo que son los platelmintos, los nemátodos y acantocéfalos. Vamos a ver qué características presentan cada uno de estos parásitos. En la parte de helmintos, como pueden ver, estos parásitos son hermafroditas, pueden presentar un sistema reproductor que es muy complejo y es bien desarrollado. Presentan lo que son 4 clases, ¿no? O 4 subclases, tales como monogenia, que son parásitos de peces y anfibios, turbelaria, que son de vida libre, como la planaria, los tremátodos, en este caso, el que tienen aquí en la imagen, tales como la fasciola hepática, cestoda como parásitos tales como la tenia, ¿no? En el caso de los platelmintos, los cestodos, estos son diferentes organismos, ¿no? Son considerados parásitos de forma aplanada. Estos carecen de celoma, que es la cavidad corporal, y de aparato digestivo. Normalmente se habitan en lo que es el intestino, la vía biliar. Los estados larvarios se pueden alojar en diferentes tejidos de los hospederos intermediarios, por ejemplo, las tenias. Las formas adultas pueden presentarse como diferentes, como cintas que tienen diferentes partes, principalmente lo que es el escólex, el cuello, como está acá. Aquí tenemos el escólex, este es el cuello, y la estrobila, ¿no?
Este escólex en el extremo anterior puede presentar órganos de fijación que pueden ser ventosas o pueden ser como ganchos, ¿no? O como coronas que pueden estar en el rostelo. Esta es la parte de acá, la parte superior. Fíjense cómo tiene una especie de gancho, ¿no? Y corresponden a lo que son surcos musculares denominados botries. El cuerpo o estrobila normalmente está formado por proglótides, que son estas de acá. Estas son diferentes secciones de reproducción. Las proglótides se diferencian en lo que son las maduras y las inmaduras según se vayan alejando del cuello, ¿no? En el caso de los nemátodos, estos pueden ser incoloros o transparentes. Con frecuencia, el contenido intestinal es lo que les da el color. La mayoría tiene forma fusiforme y son alargados, como ven acá. Estos nemátodos son gusanos redondos, tienen el cuerpo alargado, cilíndrico y no segmentado. Tienen una simetría bilateral. En el caso del macho, este tiene un extremo curvado, ¿no? El extremo posterior es curvado o helicoidal y tiene espículas copulatorias. En algunas especies, una bolsa caudal denominada bursa. Por ejemplo, es el caso del anquilostoma, del ascaris, del estrongiloides y triquinosis. ¿Cuál es el ciclo vital? En ese caso, los nemátodos se pueden encontrar dos tipos de ciclos, lo que es el directo y el indirecto. En el caso del ciclo directo, cuando las formas preparasitarias se encuentran libres en el ambiente y su desarrollo es dentro del huevo o al salir de él. En cambio, en el caso del ciclo indirecto, las larvas se van a desarrollar hasta la etapa infectiva. Esto lo van a hacer en el interior del huésped intermediario y lo van a hacer a través de la intervención también de otros huéspedes, siendo en ocasiones el mismo. En el caso de las Ascaris lumbricoides, fíjense la forma adulta y aquí tenemos la forma de huevo, ¿no? La presentación en huevo. En este caso, el Ascaris lumbricoides es el nemátodo intestinal de mayor tamaño. En su estado adulto, normalmente, fíjense acá, la hembra mide de 20 a 30 centímetros y de 3 a 6 milímetros de diámetro. En el caso del macho, es más pequeño, es más corto, mide de 15 a 20 centímetros de largo. Aquí también pueden ver la diferencia, ¿no? Este es el estado adulto de la hembra y este es del macho. Estos son de color rosado o blanco amarilloso. El sexo se diferencia de la forma del extremo posterior. La hembra termina en forma recta, fíjense. En cambio, el macho tiene una curva, en el cual existen dos espículas que le sirven para la copulación. Los adultos no tienen órganos de fijación. Viven en la luz del intestino delgado, sostenidos contra paredes, y esto va a evitar que sean arrastrados por el peristaltismo intestinal. Cuando existen muchos parásitos, estos se van a enrollar, como pueden ver acá, unos con otros, formando nudos. La vida promedio de los parásitos adultos es solamente 1 año. Es así que al morir son eliminados espontáneamente, ¿no? Pueden ser eliminados sin haber recibido tratamiento. Así también pueden existir curaciones de manera espontánea, siempre que los pacientes no se reinfecten del medio externo. En el caso de las Ascaris lumbricoides, este se puede reproducir dentro del intestino. Estos se reproducen dentro del intestino y en el caso de que producen algún tipo de infección, estas se van a hacer a partir de los huevos del medio ambiente. Los huevos fértiles van a provenir de las hembras fecundadas, tienen forma oval o redondeada y miden aproximadamente 60 micras de diámetro. Tienen 3 membranas, una mamelonada, como pueden ver acá,
en las imágenes y 2 internas que son lisas, ¿no? Estos huevos se observan de color café, ya que están coloreados por la bilis, y en su interior se encuentra lo que es el material granuloso. Estos huevos infértiles son menos frecuentes y van a provenir de hembras no fecundadas, que pues son irregulares y generalmente tienen una sola membrana. Estos huevos son infectantes, pero sí tienen mucha importancia en lo que es el diagnóstico, ¿no? Bien, como pueden ver, aquí tienen lo que es el ciclo de vida. No sé si pueden ver bien. Aquí esta imagen. Una vez que se produce lo que es la contaminación del huevo en las heces, normalmente lo que pasa es que una vez que el huevo es fertilizado, va a tener 2 etapas, ¿no? La etapa con diferentes células, lo que se produce en el medio externo. Una vez que aparece lo que es el contacto con el medio externo, se va a producir la segmentación avanzada. Posteriormente, lo que pasa es que el huevo es embrionado en una segunda etapa, que esta es la etapa infecciosa. Una vez que se ingiere a través de los seres humanos, pasa lo que es la circulación, de ahí a los pulmones, a lo que es la tráquea, a la faringe, y posteriormente vamos a observar lo que son el parásito adulto a nivel del intestino, ¿no? Y podemos diferenciar lo que es el parásito adulto, hembra y macho, ¿no? Y posteriormente continúa lo que es la fertilización, se observa el huevo fertilizado y no fertilizado y continúa, ¿no? De esa manera se cierra lo que es el ciclo de vida. Bien, continuando con lo que es la patogenia y la patología, se van a producir diferentes tipos de lesiones, las cuales pueden causar algún tipo de heridas a nivel de los pulmones. Esto sucede por el paso de las larvas, donde van a ocasionar hemorragias e inflamación, lo que se acompaña con hiperesinofilia, ¿no? Es decir, se va a observar a nivel de la sangre cuando se realiza un hemograma, se va a observar dentro de lo que es el extendido sanguíneo una abundante cantidad de eosinófilos. Eso indica presencia de parásitos. A nivel del intestino delgado puede llegar a producir dolor. Si existen bastantes parásitos, provocan lo que es obstrucción. En este caso, los parásitos adultos migran a lo que son las vías biliares y en algunas ocasiones a nivel del páncreas o el árbol respiratorio, ¿no? Como les dije, pueden llegar a causar lesiones a nivel del pulmón. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La sintomatología inicial en pulmones puede no presentarse, pero cuando existe, se asemeja mucho a una infección respiratoria común. Estos constituye lo que es el síndrome de Loeffler, en el que los alvéolos se lesionan con abundante exudado inflamatorio y hemorrágico. El síndrome o este síndrome es común en aquellos pacientes que se infectan por primera vez. En el intestino delgado el principal síntoma es el dolor, ¿no? Y lo que se observa principalmente es lo que es la obstrucción intestinal por las migraciones, principalmente a las vías biliares e hígado, y así también este tipo de parasitosis contribuyen o van acompañadas de lo que es la desnutrición. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico se basa en el hallazgo de estos parásitos o de sus huevos. Se puede observar lo que es el parásito adulto o en este caso los huevos, ¿no? Con el examen directo o examen microscópico de heces. Estos huevos van a aparecer en materias fecales aproximadamente a los 40 días de la infección. Se encuentran con facilidad debido al abundante número en el que se producen. La identificación de estos parásitos adultos es frecuente en los pacientes, ¿no? Porque un paciente que presenta o que tiene este tipo de parásitos los empiezan a eliminar, ¿no? Y también se diagnostica con imágenes radiológicas.
con radiografía. Bien, en el caso de este otro parásito que es Trichuris trichura, fíjense cómo se observa a nivel microscópico. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma de una pelota de fútbol americano. Y este es un parásito adulto, ¿no? Que se lo puede observar a nivel de la córnea en este caso. El Trichuris trichura, llamado también tricocéfalo, deriva del griego tricos, que significa pelo, debido a la forma de la parte anterior, ¿no? Fíjense, este es el parásito adulto, hembra, y este es el macho, ¿no? En adultos es un gusano blanco que mide entre 3 a 5 centímetros de largo. Los machos son más pequeños, en el caso del tamaño de las hembras. La parte anterior es delgada, ocupa las 2/3 partes del parásito. El tercio posterior, fíjense acá, es mucho más grueso y en conjunto simula lo que es un látigo, ¿no? La hembra termina en forma recta en su extremo posterior, mientras que el macho tiene una curvatura pronunciada. En el caso de los huevos, como les dije, tiene forma de una pelota de fútbol americano. Es muy característica su morfología. Aproximadamente miden 25 micrómetros de ancho por 50 de largo. Tienen el color café. La membrana es doble, fíjense, y tienen 2 tapones en los extremos, ¿no? Bien, ¿cuál es el ciclo de vida? Este geohelminto, una vez que empiezan a producir lo que son los huevos embrionados, lo hacen a nivel de la tierra. Estos son infectantes, ya sea por vía oral o por las larvas, y dan origen a lo que son los parásitos adultos en el interior del intestino, sin hacer lo que es el ciclo pulmonar, ¿no? Entonces, estos huevos embrionados ingresan a lo que es el ser humano. Posteriormente, se producen lo que son los parásitos adultos, tanto el parásito hembra como macho, ¿no? Posteriormente, los huevos son liberados a nivel de a través de las heces. Pasa lo que es el desarrollo del embrión y comienza lo que es lo que da lugar, ¿no? A lo que son los huevos embrionados, y posteriormente ingresa nuevamente a lo que es el ser humano. De esta manera se cierra lo que es el ciclo de vida, ¿no? En el caso de la patología y la patogenia, estos pueden llegar a producir edema, hemorragia, en el caso que pueden llegar a perforar lo que es la mucosa del colon. Así también causan infecciones tales como colitis, rectitis, y pueden llegar a producir prolapso rectal. En ocasiones pueden localizarse en lo que es el apéndice. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? La mayoría son asintomáticos. Pueden llegar a producir diferentes tipos de dolores, tales como cólico y diarrea. En las formas más graves, especialmente en los niños, hay disentería y ocasionalmente prolapso rectal. El diagnóstico se lo hace a través de un examen directo coproparasitológico, donde se va a observar, o un examen directo, ¿no? Donde se va a observar los huevos. Se hace un recuento de huevos, y en casos de rectitis o prolapso rectal pueden llegarse a observar lo que son los parásitos adultos adheridos a la mucosa. Otro parásito es este de acá, ¿no? Fíjense, la uncinaria, que presenta diferentes, 2 tipos de formas que se pueden observar. En este caso tenemos lo que es la larva y lo que es el huevo de uncinaria, ¿no? También se puede observar lo que es el parásito adulto. Estos son gusanos alargados de forma cilíndrica, bilateralmente simétricos, con extremos de menor tamaño o diámetro.
Se reproduce mediante huevos que dan origen a las larvas y de acuerdo al modo de transmisión, los transmitidos a través de la tierra, va a permitir la contaminación con huevos o larvas, ¿no? A este grupo que puede causar este tipo de infección o parasitosis se denomina geohelminthiasis. En el caso de la Unciniarasis, existen dos géneros principales, ¿no?, que pueden causar este tipo de infección, lo que es el Ancylostoma, originario de Asia, y el Necator, originario de África, que llegó al continente americano. Estos nematodos pueden llegar a medir 10 milímetros de longitud. Se diferencian principalmente por la cavidad bucal. Los huevos de las dos especies, los cuales tienen lugar, los cuales en la tierra dan lugar a lo que es la primera forma larvaria, se llama rhabditiforme, la que duplica el tamaño y se convierte en infectante. También tenemos lo que es la larva filariforme, ¿no? ¿Cuáles son las características del parásito? Tienen una simetría o una morfología muy similar, ¿no? Macroscópicamente en el caso de los adultos, pero son gusanos cilíndricos que pueden ser de color blanco, aproximadamente de 10 milímetros. En el caso de las hembras tienen de 2 a 4 milímetros más de longitud que en el caso de los machos y son un poco más gruesas, ¿no? Fíjense en la imagen de acá cómo son en el caso del parásito adulto, hembra y macho. Es fácil de diferenciar el género, ya que los machos presentan en el extremo posterior un ensanchamiento radial de la cutícula con prolongaciones en forma de dedos, denominada lo que es la bursa o lo que es la bolsa, ¿no? Esto le va a permitir agarrar a la hembra durante la cópula. Los dientes o las placas les sirven como órganos cortantes y de fijación. Con ellos hieren a lo que es la mucosa intestinal y van a producir hemorragia. Aquí tenemos algunas diferencias entre estas dos especies, ¿no? Tenemos lo que es el Ancylostoma duodenale, que es más grueso y poco más largo en el caso de la hembra, de 9 a 15 milímetros, y en el macho mide de 10 o de 7 a 10 milímetros. En el extremo anterior es generalmente recto, tienen lo que es el cuerpo en curva, en forma de C, la cápsula bucal grande con 2 pares de dientes puntiagudos. En el caso de la vulva, en el tercio posterior, la bursa copulatriz con prolongaciones cortas, ¿no? A comparación del Necator americanus, este es más delgado, es de menor tamaño, mide de 9 a 11 milímetros, la hembra y el macho de 5 a 9. Tienen un extremo anterior curvo, un cuerpo recto con ligera curva, con tendencia a la forma de S. La cápsula bucal es pequeña con par de placas cortantes y la vulva es cerca a la mitad del cuerpo. Tienen una bursa copulatriz con prolongaciones largas. Aquí pueden ver algunas diferencias que mencionamos, ¿no? En el Ancylostoma, 2 pares de dientes, fíjense acá, y el Necator tiene láminas cortantes, ¿no? Aquí tenemos algunas características, algunas partes de la morfología de estos parásitos. En el caso de los huevos de las uncinarias son indistinguibles entre sí. Tienen una forma ovalada, miden de 60 a 40 micrómetros, presentan lo que es esta membrana uniforme y existe un espacio, ¿no?, entre lo que es el contenido interior y lo que es la membrana. Ese consiste en un granulado fino en los huevos recién puestos. Las larvas se forman en la tierra, pueden ser de 2 tipos, lo que es la larva rhabditiforme, que es la que sale del huevo, y la filariforme, que es la que se origina por transformación de la anterior. Sus manifestaciones clínicas
pueden darse lugar a través de algunos tipos de dermatitis en la piel. En los pulmones se observan lo que son síntomas respiratorios inespecíficos. A nivel del intestino se observa duodenitis, pero el efecto principal se deriva en la anemia por pérdida de sangre. ¿Cómo se diagnostica? Normalmente se observa lo que es el huevo a través de un examen directo o lo que es el examen de coproparasitológico, ¿no? Es importante recordar que los huevos de Necator y Ancylostoma son iguales, por lo que se acostumbra a llamarlos uncinarios, que comprende las dos especies, ¿no? En el examen coproparasitológico se puede observar un resultado negativo en los 2 primeros meses, ya que después de la infección con Necator y ocasionalmente hasta 9 meses por Ancylostoma, ¿no? Recién da positividad debido a la permanencia de las larvas en los músculos. Bien, este otro parásito, que es Strongyloides estercoralis, puede causar una infección parasitaria conocida como estrongiloidiasis. Esta enfermedad es causada por este parásito Strongyloides estercoralis y es muy importante observarlos en aquellos pacientes inmunodeprimidos. ¿Cuáles son las características del parásito? El Strongyloides estercoralis es un parásito muy pequeño que vive en el interior de la mucosa del intestino delgado. El parásito macho no existe y se ha comprobado que la hembra tiene capacidad de autofecundarse. En el caso de la hembra, esta es transparente, mide de aproximadamente 2 milímetros de largo por 50 micras de diámetro. Este posee un esófago que continúa con el intestino y desemboca en el orificio anal. En el caso del útero, presenta frecuentemente huevos en su interior. ¿Ven? Como pueden ver acá, ¿no? Fíjense en la parte interior cómo se pueden observar los huevos. Por eso, cuando se hace un extendido, una prueba, un coproparasitológico, una muestra fresca, pueden agarrar, ¿no? Y apretar lo que es este parásito para que puedan liberar lo que son los huevos, ¿no? Y de esa manera también se pueden observar. Sus huevos son similares a las uncinarias, pero la presencia de huevos en materias fecales es muy rara. Solo sucede en casos de diarrea intensa que va a arrastrar porciones de la mucosa intestinal. Normalmente los huevos eclosionan en la mucosa intestinal y van a dar origen a la primera forma larvaria, ¿no? Es por eso que rara vez podemos observar un huevo, ¿sí? Directamente observamos lo que son las larvas. En el caso de la larva rhabditiforme, se elimina al exterior con materias fecales. Una vez en la tierra se transforman en lo que es las larvas infectantes, que son las filariformes. La morfología es muy similar, como mencioné, al de las uncinarias, excepto la cavidad bucal. En el caso de los adultos de vida libre, algunas larvas rhabditiformes en la tierra se pueden convertir en gusanos macho y hembra de vida libre. Bien, hasta aquí está claro, ¿no, muchachos? Sí, doctora. Muy bien. ¿Saben bien entonces por qué cuando observamos este parásito no lo observamos como forma de huevo, ¿verdad? Directamente observamos lo que es la forma de larvas, ¿no? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Nadie? ¿Sí?
¿Quién levantó la mano? Doctorita, no sé si esté lo correcto, pero tengo entendido que generalmente cuando el parásito invade el cuerpo tiene dos formas. Uno que es en su forma de trofozoito, que es la que se va a desarrollar una vez que esté dentro del organismo, y uno que es su forma de quiste. Esta forma de quiste generalmente la adopta cuando está en su periodo infectante. Si está en el medio, o sea, si está viniendo desde afuera, obviamente no va a estar en su forma de trofozoito, sino va a estar en su forma de quiste. Entonces, creo que por ese motivo, cuando nosotros vamos a analizar la muestra, este se encuentra así en forma de larvas, ¿no? Porque está ya en su forma de trofozoito. Y una vez que salga del organismo, nuevamente va a salir en su forma de quiste. ¿No es eso, doctorita? Ya, bueno, en el caso del estrongiloides, Pamelita, normalmente se observan dos formas, lo que es la larva y lo que es el huevo, ¿sí? En el caso del estrongiloides, normalmente se observan lo que son las larvas. ¿Por qué? Porque los huevos van a eclosionar. Como mencioné hace un momento, van a eclosionar en el intestino, en la mucosa intestinal. Entonces, por eso no se ve la parte de los huevos. Simplemente se van a liberar y van a salir en forma de larvas. ¿Sí? Entonces, por eso no se observan los huevos. En el caso que se observaran, los huevos son muy similares al tipo de parásito de Uncinarias. Ah, ok, doctorita, está ¿Ya? bien. Bien, lo que tú me Otra. dijiste es más que todo para lo que son las amebas y lo que son las yardias. Pero está muy bien. Ya, doctorita, gracias. Serna, ¿no? Muy bien. Serna Bustamante, Pamela. Sí, doctorita, una consulta. Esto ya, Dime. ¿usted sabe cuándo se tiene que hacer un examen coproparasitológico? Es decir, creo que para algún tipo, o sea, para un, ¿cómo le puedo decir? Hay parásitos donde creo que se recomienda hacer un coproparasitológico y hay otros donde dicen que no, el coproparasitológico no es suficiente para poder identificar, entonces se tiene que hacer la prueba de ELISA, creo, no estoy seguro. ¿Cuándo se hace un coproparasitológico y cuándo otro tipo de prueba, digamos, como el ELISA, doctorita? Ya, muy bien. Normalmente se pide un parasitológico como prueba de rutina. En el caso de que un paciente esté con alguna sintomatología a nivel gástrica, ¿no? Y se sospeche de que tenga parásitos, ¿cómo? Puede ser diferentes síntomas como dolor, molestias, a veces hay vómitos, a veces se observa lo que es sangre en heces. En ese caso se recomienda lo que es el parasitológico porque también se hace el hemograma, ¿no? En un hemograma, que también es una prueba de rutina, se puede observar células como los eosinófilos, que son un indicativo o un indicador de que existe parásitos. En ese caso, el médico normalmente solicita lo que es un parasitológico. Cuando el parasitológico sale negativo, a veces existen pruebas también complementarias como la prueba del ELISA. Esa prueba es específica y nos va a dar con mayor probabilidad la presencia de un parásito o no, ¿no? Por ejemplo, se hace el ELISA para amebas, ELISA para yardias. Entonces, en ese caso, tendría que ir a la par. ¿A qué me refiero? Si se hace un coproparasitológico, tendría que salir positivo, y se hace una prueba de ELISA, que también tendría que salir positivo. En el caso que hubiera un parasitológico que salga negativo, se hace una prueba de ELISA y sale positivo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que no se haya sacado una muestra representativa al hacer el extendido parasitológico, o puede ser que sea una muestra insuficiente. Entonces, por eso da un ELISA positivo. ¿Sí? ¿Me he dejado entender? Sí, doctorita, muchas gracias. Ya, no tienes por qué, Pamelita. Pero la prueba de la ELISA es mucho más cara, ¿no? Eso sí. Bien, vamos a ver el ciclo de vida. En el caso del estrongiloides, existen tres ciclos, ¿no? En el caso de parásitos,
este parásito como ser el ciclo directo, con infección a partir de las larvas filariformes. En el caso del indirecto es cuando existe presencia de gusanos, ya sea macho o hembra de vida libre, y que van a producir estas larvas filariformes infectantes. Posteriormente tenemos lo que es la autoinfección. En el caso de la autoinfección, estas larvas filariformes se van a transformar a lo que son filariformes infectantes dentro del organismo, es decir, en la luz del intestino. Estas penetran lo que es la mucosa intestinal, llegan a la circulación y continúan el recorrido del ciclo directo, ¿no? Este era un video, no sé por qué no lo tengo, voy a tratar de bajarlo y pasárselos, donde se observa esta larva, ¿no? Normalmente van a ver el movimiento que tienen las larvas, que es un movimiento constante y a diferentes direcciones, ¿no? Bien, en el caso de la patología y patogenia se producen lesiones a nivel de la piel y a nivel del pulmón, que está acompañado, como indiqué, con eosinofilia, ¿no? La eosinofilia nos va a detectar si existe la presencia de parásitos o no, y esto se detecta realizando un hemograma, ¿no? Un hemograma completo y un extendido sanguíneo. En el caso de las infecciones que pueden causar a nivel de los pulmones, dan lugar también a hemorragias e inflamación, broncoespasmos y bronconeumonía. A nivel del intestino causan lesiones y úlceras. Y otras vísceras, tales como en el caso del ciclo de autoinfección, que puede invadir otros sitios, tales como los ganglios linfáticos, el hígado y el cerebro. ¿Cuál es el diagnóstico? Un examen coproparasitológico directo nos va a permitir observar este tipo de parásitos, pero también existen pruebas complementarias, ¿no? Se puede realizar, como ya hicimos, lo que es la técnica del concentrado. Se pueden realizar también cultivos, se pueden realizar técnicas tales como el examen de contenido duodenal y biopsias intestinales. Clínicamente se puede sospechar de estrongiloidiasis en casos de duodenitis, de dolor y elevada eosinofilia, ¿no? Uno de los métodos más utilizados es el hallazgo de las larvas en materia fecal, en líquido duodenal, en esputo o tejidos. Se hace también cultivos con una mezcla de materia fecal con carbón molido estéril y arena que se mantiene húmedo. Este cultivo va a permitir obtener lo que son las larvas filariformes y gusanos de vida libre. En el caso del contenido duodenal es un aspirado con sonda para concentrar larvas en el examen microscópico. Así también se hacen técnicas inmunológicas, como mencionó Pamelita, donde se utiliza la técnica de ELISA en suero, ¿no? En ese caso se usan lo que son los antígenos del parásito humano obtenido de los cultivos y nos va a revelar la presencia de IgG, inmunoglobulina G, la cual existe en el suelo de pacientes con estrongilidiasis. Otra técnica también para diagnosticar lo que es este parásito es lo que es el método de Beckman. Este método tiene como propósito recobrar las larvas de nemátodos y en algunos casos gusanos adultos de heces, de suelo, tejidos, etc. Este es un método muy específico, muy eficiente, donde, como bien mencioné, recobran lo que son las larvas de infecciones causadas por Strongyloides estercoralis. Existen dos variaciones, una que utiliza un embudo de vidrio y otra que utiliza un vaso de sedimentación o de cerveza. El principio del método es exactamente igual en ambos, que es recobrar las larvas, ¿no?, en el fondo del embudo. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico? Nos va a permitir detectar una estrongilidiasis latentes en aquellos pacientes en riesgo donde van a desarrollar una inmunodeficiencia. También en personas desnutridas, alcohólicas, quemadas, cuando hay quemaduras severas y que reciben radiaciones para verificación terapéutica.
Este caso o esta importancia también se debe a que aumenta la probabilidad de diagnóstico con exámenes repetidos durante varios días o semanas, ¿no? Se puede encontrar larvas de primer estadio de Strongyloides costarricensis en heces de algunos individuos infectados. Estos son menos móviles que las de Strongyloides, que miden 260 a 290 milímetros o metros de largo y poseen una muesca en la determinación de la cola, característica de larvas de Mestantrongyleos, ¿no? Este es otro tipo de este tipo de parásitos, ¿no? ¿Cuál es la muestra requerida? Se requieren muestra de heces, esas tienen que ser frescas, se recolectan en frascos de vidrio, de plástico o de cartón, tienen que tener boca ancha con tapadera correctamente identificado, no se debe refrigerar, ya que esto inmoviliza a las larvas y les impide migrar al agua. Estos son los materiales que se utilizan para realizar la técnica de Berman. Como pueden ver, son diferentes tipos de materiales de vidrio. También bajalenguas. Está el marcador, esto para identificar lo que es el agua corriente a 37 grados. Se tiene que utilizar lo que es un baño María, si es que se requiere, o el agua caliente, ¿no? Portaobjetos, cajas Petri, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Se identifica el vaso con la muestra a examinar, se vierte el agua a 37 grados centígrados dentro del vaso de sedimentación, más o menos hasta 3 centímetros antes del borde. Se toma papel filtro con bajalenguas o una paleta, ¿no? Se extiende unos 5 gramos de heces en capa delgada sobre y se descartan lo que es el bajalenguas una vez que se ha realizado este procedimiento. Luego se cubre esta preparación con gasa, se coloca esta preparación con gasa hacia abajo dentro del vaso, procurando que las heces se sumerjan en el agua. Esperar 1 hora, las larvas van a migrar de las heces al agua y caerán al fondo del vaso. Después de la hora, se debe preparar la caja Petri identificándola, colocar el bulbo de hule en la pipeta Pasteur con un aplicador de madera, apartar suavemente la gasa, apretar el bulbo entre índice y pulgar e introducir lo que es la pipeta hasta el fondo del vaso. Luego se tiene que absorber el sedimento del fondo sin removerlo. Se coloca el sedimento en la caja Petri y esta operación se repite unas 2 a 4 veces. Luego se examina en el microscopio y se observan lo que son las larvas, ¿no? Es por eso que se tiene que buscar al fondo de la caja. Para identificar específicamente, se aspira algunas con la pipeta Pasteur, se coloca sobre un portaobjetos y se cubre con el cubreobjetos para poder buscarlas, ¿no? Como se hace un examen directo, se busca con el objetivo 10X y luego se confirma con el de 40X, ¿no? Se puede, si se observa que están muy móviles, se puede calentar suavemente la preparación o agregar por capilaridad una gota de solución de Lugol, ¿no? Esto más que todo es para ver detalles característicos o detalles morfológicos. Luego se reconocen las características, tales como cápsula bucal, esa tiene que ser corta, primordio genital grande, destacar material en frasco con el desinfectante, ¿no? Esto se hace una vez que ya se ha identificado lo que es el Strongyloides, ¿no? Estas larvas. Esta es una técnica muy interesante. Vamos a ver si nos va a dar tiempo para poder realizarla, ¿no? Bien. Bien, muchachos, entonces hasta aquí es la parte del Mintos y GeoElmintos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Me hubiera gustado avanzar un tema más, pero lo vamos a dejar acá. Sí, este tema, el siguiente tema es una continuación de otro tipo de parásitos que también
se puede observar con mucha frecuencia, ¿no? Que es el Enterobius vermicularis. Bien. Bien, muchachos. ¿Todo está claro? Una vez que avancemos, bueno, yo creo que casi finalizando lo que es esta parte práctica, les voy a dar un tema o un trabajo de investigación, ¿sí? ¿En qué consiste? En que ustedes, aparte del álbum, ¿no? El álbum lo tienen que presentar sí o sí a fin de año, pero antes de eso les voy a dar este trabajo. Voy a ver si va a formar parte ya sea del segundo parcial o del tercero o directamente del final, acerca de un caso clínico, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ya estar viendo, revisando un caso clínico de cualquier tipo de parásito que hemos llevado hasta ahora, ¿sí? Entonces, pueden hacerlo en grupos de 6 a 7 personas. Eso también les voy a decir con fecha exacta, pero como les digo, vayan revisando, ¿sí? Vayan revisando alguna literatura. Les di algunos libros de consulta igual, les pasé al Classroom, entonces eso les va a servir de guía. ¿Ya? Bien. Bien, muchachos, ¿todo claro? Sí, doctora. Sí, Bien, doctorita. bien, chicos. Está bien. Bien, muchachos, entonces quedamos acá y que tengan buenas tardes. Se cuida, doctorita.